Entre las montañas silenciosas y los bosques intactos, había una aldea antigua cuyo nombre se había perdido en el tiempo. Los habitantes vivían en armonía con la naturaleza, dependiendo de la caza y la recolección para sobrevivir. En medio de esta aldea, un joven llamado Chiron se destacaba. Era un cazador hábil, rápido y astuto, pero lo que más lo diferenciaba era su corazón generoso. Chiron ayudaba a los mayores, compartía la comida que cazaba y nunca dejaba que nadie pasara necesidad. Una mañana, al seguir huellas de un ciervo, se aventuró más profundo en el bosque que nunca. Las ramas se torcían como brazos y el canto de los pájaros parecía distante, casi como un eco de otro mundo. En el centro de la vegetación densa, un brillo llamó su atención. Con pasos cuidadosos, Chiron se acercó y vio una cueva, cuya entrada estaba parcialmente cubierta de musgo y raíces. Algo dentro de ella brillaba con una luz dorada, pulsando suavemente como una llama protegida del viento. Su corazón se aceleró. Al entrar, la oscuridad engulló la luz del día. El aire era frío y húmedo, y el silencio era tan profundo que cada respiración suya parecía un trueno. Cuando sus ojos se ajustaron, vio el origen del brillo. Una criatura majestuosa, dorada como el sol poniente, acostada en el centro de la cueva. El mitún. El animal sagrado era conocido solo por leyendas. Decían que aquel que encontrara un mitún dorado recibiría una dádiva, pero también una carga. Sus cuernos estaban perfectamente curvados, sus ojos profundos y llenos de misterio. Chiron se sintió pequeño ante aquella presencia. Antes de que pudiera reaccionar, una voz profunda resonó en el lugar. «Has venido, hijo de los vientos y de los bosques. Te he esperado». La voz venía de las sombras alrededor del mitún. Una figura comenzó a formarse, tomando la forma de un anciano de cabellos plateados, con vestiduras que parecían hechas de niebla. «Soy el guardián de esta cueva y del destino que aquí descansa», continuó él. «Has sido elegido para recibir un gran regalo». El anciano extendió una mano arrugada y en su palma apareció una pequeña caja de bambú, ornamentada con símbolos extraños. «Dentro de esta caja está el destino de tu aldea, pero hay un enigma que debe ser resuelto antes de que puedas abrirla». Chiron sostuvo la caja con reverencia. Intentó abrirla, pero la tapa no cedía. «¿Qué debo hacer?», preguntó sin apartar la vista del guardián. El anciano sonrió enigmáticamente. «La respuesta está en el canto del río». Con esas palabras, él y el mitún comenzaron a desaparecer como humo al viento. Chiron salió de la cueva con la caja segura contra el pecho. Su corazón latía fuerte, pero ahora no era por miedo, sino por la responsabilidad. Sin dudarlo, corrió hasta el río más cercano, cuyas aguas deslizaban tranquilas sobre las piedras. Se arrodilló y cerró los ojos, intentando escuchar más allá del sonido de la corriente. Las palabras del guardián resonaban en su mente. El canto del río. Por un momento no sucedió nada. Luego, un sonido suave y melodioso comenzó a emerger del propio agua. Una melodía antigua, como si la naturaleza estuviera susurrando un secreto olvidado. Sin entender cómo, Chiron comenzó a acompañar la melodía, tarareando suavemente. Al hacer esto, un brillo emanó de la caja en sus manos. El bambú comenzó a desenrollarse como si estuviera vivo. Con un suave clic, la tapa se abrió. Dentro, había un amuleto dorado, grabado con símbolos que parecían danzar a la luz del sol. Chiron supo, en ese instante, que sostenía algo de inmenso poder. Una ráfaga de viento agitó el bosque, y el guardián apareció nuevamente. «Este amuleto traerá fertilidad a tu tierra, tus cosechas serán abundantes y tu gente prosperará. Pero recuerda, la verdadera riqueza no está en el oro, sino en el equilibrio entre los hombres y la naturaleza». El joven asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. Cuando regresó a la aldea,
La noticia de su descubrimiento se esparció rápidamente. Los ancianos se reunieron para escuchar su historia, y cuando el amuleto fue colocado en el centro de la aldea, algo extraordinario sucedió. El suelo, antes seco, se volvió fértil. Los árboles comenzaron a dar frutos en abundancia, los ríos se tornaron más cristalinos y los animales volvieron a poblar el bosque. La aldea prosperó como nunca antes, y Chiron fue celebrado como un héroe. Pero él nunca olvidó la advertencia del guardián. Así, pasó el resto de su vida enseñando a las personas a respetar la tierra, a tratar a la naturaleza como una aliada y a nunca permitir que la codicia destruyera el equilibrio que habían conquistado. El Mitun dorado nunca más fue visto, pero su legado permaneció vivo a través del amuleto y de las historias que los ancianos contaban a las nuevas generaciones. Con el paso de los años, la aldea se convirtió en un símbolo de prosperidad y armonía, y aquellos que vivían allí sabían que la verdadera fortuna no estaba en el oro o en la posesión de objetos místicos, sino en la conexión con la tierra y en la sabiduría transmitida de generación en generación. Dicen que, hasta hoy, si alguien escucha atentamente el sonido del río al atardecer, podrá oír el susurro de la antigua melodía que abrió la caja. Un recuerdo del día en que la aldea aprendió que el mayor tesoro del mundo es vivir en equilibrio con la naturaleza. Los años pasaron y la aldea continuó prosperando bajo la bendición del amuleto dorado. Las cosechas eran abundantes, los ríos límpidos y los animales numerosos. Sin embargo, como toda historia que involucra poder, no todos estaban satisfechos solo con la prosperidad natural. Había un hombre llamado Taruk, un cazador hábil pero ambicioso. Siempre creyó que la verdadera riqueza no estaba en el equilibrio con la naturaleza, sino en la posesión de algo lo suficientemente poderoso como para garantizar que jamás necesitara trabajar. Al ver cómo Chiron había sido celebrado y cómo el amuleto trajo bendiciones a la aldea, comenzó a desear aquel artefacto para sí. Una noche, movido por la codicia, Taruk entró silenciosamente en la casa donde se guardaba el amuleto. Retiró el objeto sagrado y sintió su peso en la palma de la mano. Era más caliente de lo que imaginaba, como si estuviera vivo. Creía que, si tuviera el amuleto para sí, podría usarlo no solo para fertilizar tierras, sino para obtener riquezas incontables. Sin pensar en las consecuencias, huyó al bosque con el amuleto escondido bajo sus vestiduras. Su intención era encontrar un mercader en la aldea vecina y venderlo a cambio de oro y piedras preciosas. Esa misma noche, un viento helado sopló sobre la aldea. El cielo, antes despejado, fue tomado por nubes pesadas y una tormenta se formó de manera repentina. Los ríos, que siempre habían corrido limpios, comenzaron a desbordarse. El suelo, antes fértil, se volvió encharcado e inestable. En pocas horas, los campos estaban inundados y las plantaciones fueron destruidas. Chiron, que había sentido una extraña premonición al anochecer, se dio cuenta de lo que había sucedido. Corrió hasta donde debía estar el amuleto y solo encontró el altar vacío. Su corazón se apretó. «El equilibrio ha sido roto», murmuró para sí mismo. Sabía que necesitaba recuperar el amuleto antes de que fuera demasiado tarde. Sin perder tiempo, Chiron siguió las huellas dejadas por Taruk en el lodo húmedo. El bosque, antes acogedor, parecía amenazante bajo los truenos que cortaban el cielo. El viento rugía y las ramas de los árboles se balanceaban como brazos, intentando impedirle continuar. Después de horas de búsqueda, finalmente encontró a Taruk. El hombre estaba arrodillado en el suelo, temblando, sosteniendo el amuleto con fuerza. Su rostro estaba pálido y sus ojos muy abiertos. «¿Qué has hecho, Taruk?», preguntó Chiron con firmeza. «Yo solo quería un poco del poder para mí», susurró Taruk. Pero algo extraño sucedió. El cazador señaló el río frente a él. Las aguas estaban agitadas,
como si una fuerza invisible las controlara. Y entonces, del medio de la corriente, surgió la silueta del guardián de la cueva. Sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad. «El equilibrio ha sido roto». La voz del guardián resonó como un trueno. «La codicia corrompe el corazón de los hombres. Y ahora la aldea sufrirá las consecuencias». Chiron se adelantó y extendió la mano hacia Taruk. «Devuelve el amuleto, Taruk. Aún hay tiempo para arreglar esto». El hombre dudó. Su corazón estaba dividido entre el miedo y el deseo de mantener lo que había robado. Pero cuando sintió el suelo temblar bajo sus pies, se dio cuenta de que no tenía elección. Temblando, entregó el amuleto a Chiron. El joven lo sostuvo con reverencia y miró al guardián. «¿Cómo restauramos el equilibrio?». El anciano sabio señaló el río. «Lleva el amuleto de regreso a su origen. El canto del río traerá la respuesta». Sin dudarlo, Chiron corrió hacia la orilla y, una vez más, cerró los ojos. La melodía antigua volvió a llenar el aire, como la primera vez que abrió la caja. Sintió el calor del amuleto aumentar y entonces, con un brillo intenso, el objeto se elevó de sus manos y desapareció dentro del agua. El silencio se apoderó del bosque. La tormenta cesó. Los truenos se alejaron y la tierra, lentamente, comenzó a estabilizarse. El guardián asintió. El verdadero tesoro nunca fue el oro ni el amuleto, sino el conocimiento de que debemos vivir en equilibrio con el mundo que nos rodea. Chiron regresó a la aldea, pero esta vez sin el amuleto. Incluso sin el objeto sagrado, la aldea prosperó nuevamente, pues sus habitantes habían aprendido una lección valiosa. La armonía con la naturaleza era más poderosa que cualquier reliquia. Taruk, arrepentido, dedicó el resto de su vida a cuidar los bosques y los ríos, intentando compensar sus errores. Y Chiron continuó su misión, asegurando que las futuras generaciones entendieran que la verdadera riqueza no está en los tesoros materiales, sino en la conexión entre los hombres y la tierra. Dicen que, en noches silenciosas, si alguien escucha atentamente, aún podrá oír el canto del río contando esta historia. Un recordatorio de que el verdadero poder reside en la armonía entre los seres humanos y el mundo que los rodea.